Ustedes con la palabra de vida para permanecer en el amor y en la luz. Hoy es jueves 7 de mayo y el evangelio que meditamos este día está tomado de Juan 13, versos 16 al 20. Antes de la fiesta de Pascua, Jesús lavó los pies a sus discípulos y les dijo: les aseguro que el servidor no es más grande que su Señor, ni el enviado más grande que el que lo envía. Ustedes serán felices si, sabiendo estas cosas, las practican. No lo digo por ustedes, yo conozco a los que he elegido, pero es necesario que se cumpla la escritura que dice: el que comparte mi pan se volvió contra mí. Les digo esto desde ahora, antes que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. Les aseguro que el que reciba al que yo envié me recibe a mí, y el que me recibe, recibe a aquel que me envió. Jesús es el gran enviado del Padre, ¿no? Que viene, como decíamos en el Evangelio de ayer, a devolver la luz, a devolver la inmortalidad, a recomponer la creación totalmente corrompida, que había sido, digamos, en ese sentido, corrompida por el pecado, ¿no? No sé si está utilizado bien el verbo, en fin. La corrupción del pecado, que le quitó a la creación y al hombre su identidad y su dignidad. Jesús es enviado por la Santísima Trinidad, ¿no es cierto?, justamente para recomponer el orden en la creación. Y recomponer el orden pasa en primer lugar por saldar la deuda del hombre en la carne de Jesucristo. El sacrificio vicario de Cristo es justamente eso. El pago que Jesús en su carne humana, digamos, hace para saldar la deuda del pecado humano, ¿no?, contra Dios, y poner entonces en equilibrio y en orden y en armonía de nuevo la creación. Para eso ha sido enviado, ¿no?, sin dejar de ser lo que él mismo dice, el yo soy. Porque debemos recordar que el pecado se salda en la carne de Cristo, porque era obviamente necesario que el ser humano, para que la acción redentora tenga mérito, pague la deuda, y lo paga la carne de Jesucristo. La carne de Jesús de Nazaret, el Cristo, diríamos. Pero el misterio es que es el hombre Dios, ¿verdad? Para eso viene, para saldar esa deuda. Y entonces el primer eslabón de una cadena de envíos, el Hijo viene al mundo, el Padre envía a su Hijo. El Hijo va a enviar a los discípulos serán siendo los enviados de Jesús a lo largo de la historia. Y de este modo las palabras de Jesús que transmiten sus discípulos en la iglesia son las palabras del Padre, son las palabras del Hijo, en efusión del Espíritu Santo. Y a lo mejor nosotros nos damos cuenta que nosotros somos los protagonistas activos de ese primer envío que tiene que ver con el Verbo eterno del Padre que vino al mundo, de los sucesivos envíos que a partir de los primeros discípulos, los primeros testigos de la resurrección, hasta hoy la Iglesia sigue enviando. ¿Y sigue enviando para qué? Para hacer actual la salvación. Para que la salvación no quede reducida a un evento histórico del pasado, sino que justamente por la acción del Espíritu Santo que vive en la Iglesia y en cada uno de los bautizados, y en la acción del sacramental, la Iglesia que actualiza el misterio en cada uno de los ministros ordenados, vuelve actual la salvación. Es el hoy de la salvación, que no tiene tiempo ni espacio, podríamos decir. La acción sacramental, como hecho misterioso y espiritual, atraviesa los siglos, ¿no es cierto? Y ese mismo evento salvífico del Viernes Santo, a instancia de la pasión, muerte y resurrección, se sigue cumpliendo a rajatablas hoy en cada altar del mundo, en cada acción sacramental de la Iglesia. Es la obra de Dios entrando en el espacio y el tiempo, ¿no?, y transformando ese espacio y tiempo en algo sagrado, en algo divino,
aniquila lo profano y vuelve sagrado y divino por la acción del mismo Cristo que en la Iglesia, por la difusión del Espíritu Santo, sigue actualizando el misterio. Qué maravilla, ¿no? Qué maravilla. Que la mirada de Cristo te guarde, el amor de la Virgen Consolata te custodie, descienda sobre tu casa, tu trabajo, tu familia, su santa y divina bendición.